Josué Armijos, Presente. Pedro Arriaga, Presente. Jorge Astudillo, Presente. Alison Cárdenas, Presente. Giselle Cedeño, Presente. Andrea Chica, Presente. Hernán Delgado, Presente. Nicky Erazo, Presente. Santiago Escobar, Presente. Cristín Esquivel, Dominic Estrada, Presente. Eric Estrella, Presente. Ashley Gaibor, Presente. María Gabriela Gaibor, Presente. Mariel García, Presente. David Hualpa, Andrea Hualtasaca, Presente. Erika Huamán, Presente. Tiago Guerrero, Presente. Pablo Guevara, Presente. Ian Icaza, Presente. Nayeli León, Julieta Ibarra, Presente. Nayeli León, Ángel Mendoza, Adriano Molina, Licenciada, dijo Mendoza Presente, que Molina. se le había ido la luz y que cuando le regresara él se iba a conectar. okay. Sheila Pacha, Presente. Lili Pacheco, Ariana Pozo, Presente. Maite Ramírez, Presente. Luis Salazar, Presente. Joaquín Sánchez, Presente. Dylan Sánchez, Presente. María Alejandra Soriano, Presente. Bien. En la clase anterior nos habíamos quedado con la elaboración de este primer gráfico, ¿verdad? El gráfico de precipitaciones máximas anuales, y lo habíamos copiado en nuestro plan de emergencia y habíamos redactado una interpretación de este gráfico, ¿verdad? De forma general, la idea principal de esa interpretación era que habían años de todo este periodo de tiempo, desde el 2000 hasta el 2013, donde encontrábamos valores picos o valores máximos de precipitaciones, que era en el año 2002, seguido del año 2012. Entonces, son años donde hubieron precipitaciones extremas máximas. Y analizando el gráfico, ahora los valores mínimos, tenemos en el año 2004, se presentó uno de esos años donde hubo menor precipitación que en todos los demás de este periodo analizado, del 2002 hasta el 2003. Entonces, tomando esta información, ahora vamos a hacer un gráfico un poco más detallado, ya no solamente contando el tiempo en años, sino que es como si le hiciéramos un zoom a ese gráfico, pero solamente a los años seleccionados, a estos años, a 2002 y 2012, que fueron los máximos, y a el año mínimo 2004. Y vamos a tener un rango de valores para esos años específicos, pero ahora a lo largo de los primeros meses del año. Vamos a tomar los 6 primeros meses. ¿Por qué razón? Ya habíamos identificado que son los años, los meses donde hay valores de precipitaciones que no son cercanos a cero, ¿verdad? Corresponden al invierno, que es donde usualmente llueve, mientras que desde julio en adelante pues llueve pero ocasionalmente, no con mucha frecuencia. Entonces solamente vamos a tomar los meses de enero hasta junio. Entonces hoy vamos a elaborar este gráfico de aquí, precipitaciones máximas, pero ya no anual, sino mensual.
y no para todos los años, sino solo para 2002, 2012, que son los máximos, y 2009, que es el mínimo. Y vamos a ver ahora cuál es el comportamiento de esos datos, pero en ese intervalo de tiempo, que es más corto y es más detallado porque es mes a mes. Bien. Entonces, vamos a empezar con el procedimiento para elaborar este gráfico. De forma previa vamos a primero a señalar cuáles son los datos que vamos a seleccionar. Identificamos en este gráfico que en el 2002 se presentaron los valores máximos seguidos de en el 2012. Como vamos a graficar los 6 primeros meses, tomamos esas precipitaciones del año 2002 de los 6 primeros meses. Yo ya las tengo resaltadas, las máximas las he resaltado de color verde, tanto para el 2002 como para el 2012, de los 6 primeros meses, desde enero hasta junio. Es para luego, cuando ya lo seleccionemos para hacer el gráfico, sepamos cuáles datos escoger, ya dejarlos pintados previamente. Entonces ustedes seleccionan las celdas y aquí pueden ir y le dan un color. ¿Ven? Ellas se resaltan las celdas. Te puede ver el chat, le envío un mensaje. Bien, y luego vamos a seleccionar los valores del año 2004, que es donde se presentaron las menores precipitaciones, ¿verdad? Desde el mes de enero hasta el mes de junio también. Y lo sombrean con otro color para diferenciar. Entonces los que hemos sombreado de verde son los años donde hubo máximas precipitaciones en este periodo, y en el 2004 fue donde hubo el valor mínimo de todos estos máximos de cada año que habíamos registrado inicialmente. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros sabemos que cuando agregamos información para elaborar un gráfico, lo hacemos mediante la herramienta de seleccionar datos y agregamos una serie y le damos nombre a esa serie, como lo hemos hecho en este caso, ¿verdad? Esta línea que nosotros vemos ahí es lo que se denomina serie dentro del programa de Excel. Ahora, como queremos que haya información de diversos años en un mismo gráfico, vamos a tener más de una serie. Vamos a tener una serie para los datos del año 2002. Vamos a tener otra serie para los datos del año 2012 y otra serie para los datos del año 2004. Entonces vamos a ingresar 3 series en un mismo gráfico para hacer. Bien. Ok, entonces vamos a seleccionar el mismo tipo de gráfico que en la clase anterior. Nos vamos a la pestaña de insertar, todavía no tenemos ningún dato seleccionado. En la pestaña de insertar, y aquí en la sección de gráficos nos vamos a este icono que representa a los gráficos de líneas. Damos clic en la flechita para que se desplieguen las opciones y seleccionamos el tipo de gráfico de líneas con marcadores. Y le damos clic. Nos va a aparecer un recuadro en blanco porque todavía no hemos seleccionado información. Si de pronto a usted le aparece un gráfico con muchas líneas y con nombres de meses, a lo mejor automáticamente se seleccionó toda la tabla y se graficó. No hay ningún problema, porque nosotros sabemos que el programa tiene herramientas que nos permiten quitar o agregar series. Entonces, si se grafica algo que nosotros no necesitamos, no hay ningún problema, lo podemos borrar. Y si se nos borra algo, no hay problema, lo podemos insertar nuevamente. Entonces, por esa parte no hay que complicarse. Hay que entender cómo funciona la herramienta. Si nosotros entendemos la herramienta, no importa lo que suceda, nosotros vamos a poder corregir. Entonces, seleccionamos ese tipo de gráfico y nos va a aparecer un gráfico, ya sea en blanco o ya sea que les aparezcan muchas líneas, no importa. Bien, dígame el estudiante Dominic. Licenciada, no, es que le quería decir que a mí sí me aparecía con líneas, y no, pues usted ya acabó de decir que me importaba si me aparecía con líneas. Sí, a veces automáticamente se selecciona toda la tabla, ahí le van a salir 12 líneas, desde enero hasta diciembre, no, 13, porque la de máximo también se le grafica. No importa. Entonces, damos clic sobre el gráfico
y luego le damos un clic derecho. Bien. Y nos vamos a la herramienta donde nosotros ya sabemos que que es por donde le vamos a ingresar toda la información al gráfico. Señorita, Seleccionar me datos. sale con las líneas. No importa, es lo que les acabo de explicar. Le damos clic en seleccionar datos. Bien. Entonces, esta es la herramienta que a nosotros nos va a permitir agregar o quitar información que no necesitemos. Entonces, vamos a estar aquí. Como yo tengo el gráfico en blanco, a mí no me sale ninguna serie. A quienes sí les hayan aparecido aquí muchas líneas, aquí les van a aparecer todas las series. Una serie con el nombre de un mes. Entonces, si usted tiene una serie, por ejemplo, que se llame enero, otra que se llame febrero y así hasta diciembre, usted solamente dele clic sobre la serie y dele clic en quitar. Y ahí ya se elimina. Y haga eso con todas las demás. Da clic sobre la serie y le da clic en quitar. Ok, entonces hasta ahora nos encontramos con nuestro gráfico en blanco. Vamos a empezar a hacerlo desde cero. ¿Qué es lo que vamos a agregar? Vamos a agregar una serie con la información de cada año que queremos graficar las precipitaciones mes a mes. Entonces nos vamos aquí en agregar. Y ahí nos aparece este cuadro para agregar una serie. Nos pregunta primero cuál es el nombre de esa serie. Primero vamos a graficar la serie del año 2002. Entonces, esa serie la vamos a llamar 2002. Damos clic sobre el casillero que tiene el año 2002 y nada más. Luego abajo. ¿Podría volver a repetirlo? No lo escuché bien. Dele clic en agregar serie. Y el nombre de la serie, seleccione la celda que dice el año 2002. Ya. Luego aquí donde dice valores de la serie, borre lo que está ahí. Y vamos a seleccionar los datos de ese año, los que sombreamos, desde enero hasta junio. Los primeros 6 datos que ya teníamos seleccionados, del año 2002. Licenciada, Primero, dígame. en el nombre de la serie, ¿usted cuál colocó? ¿El 2002? 2002, sí. Ah, ok, gracias. Bien, y en valores de la serie, los valores de las precipitaciones de cada mes del año 2002, desde el valor de enero hasta el valor de junio. Los que están aquí resaltados. Ya, licenciada. Bien, y le damos clic en aceptar. Si nosotros aquí damos clic en aceptar nuevamente y cerramos por ahora la herramienta de seleccionar datos, nos vamos a encontrar con una primera serie que va a tener esa forma. Ese no es el gráfico definitivo con el cual nos vamos a quedar. Todavía tenemos que agregar una serie para los datos del año 2004 y una serie para los datos del año 2002. Bien, pero debemos ir verificando esto, que vaya teniendo el primer gráfico esta forma. Luego también vamos a modificar el eje horizontal, porque aquí queremos que aparezcan los meses del año, no números. Bien, entonces, como vamos a continuar editando nuestro dato, ingresamos nuevamente en la opción seleccionar datos. Clic izquierdo, clic derecho, seleccionar datos. Y abrimos nuevamente nuestra herramienta, nuestra cajita, esta ventana. Entonces, como necesitamos agregar otra serie, nos vamos aquí, en la opción agregar. Cuando presionemos, se nos va a abrir nuevamente la ventana. Nos va a pedir el nombre de la serie. Como ahora vamos a graficar del 2004, vamos a llamar a esa serie 2004. Damos clic sobre la celda que tiene el año 2004 y en valores de la serie vamos a borrar lo que está ahí y vamos a seleccionar las celdas con las precipitaciones del año 2004, desde el mes de enero hasta el mes de junio. Y soltamos. Y damos clic en aceptar. Ahí debemos tener ya 2 series. Si le damos clic en aceptar y verificamos en nuestro gráfico,
ya nos debe haber aparecido una segunda serie. Bien, estas dos series nos muestran los valores, uno correspondiente a los valores máximos de todo ese intervalo de tiempo y el otro a los valores mínimos. Todos los valores de los demás años puede ser que se encuentren dentro de esta zona. Si yo graficara los de todos los años, es muy probable que se encontraran debajo de la del 2012 y arriba de la del 2004. No exactamente en todos los meses, pero esa sería la tendencia. Ahora vamos a agregar una tercera serie que va a ser... Licenciado, ¿puede repetir cómo hizo la segunda serie? Va a ser la del año 2012. Entonces, como esa serie también la encontrábamos entre los valores máximos, pero era seguida de la del 2002, esa debería encontrarse debajo de la del 2002, pero por encima de la del 2004. Entonces debería salirnos una línea aproximadamente entre esos valores. Como queremos seguir editando el gráfico, nuevamente entramos en la herramienta Seleccionar datos. Clic izquierdo, clic derecho. Si nos damos cuenta, esa parte es repetitiva. Clic izquierdo, clic derecho, seleccionar datos. Todas las partes son repetitivas. ¿Cómo agregamos la primera serie, la del 2002? El nombre de la serie, 2002. Valores de la serie, de enero hasta junio. Aceptar. ¿Cómo agregamos la del 2004? Presionamos en la tecla agregar y ahí nos apareció ese recuadro. El nombre de la serie, nos ubicamos en la celda 2004. Valores de la serie, seleccionamos ese rango desde enero hasta junio y dimos clic en aceptar. Y ahí ya tuvimos las dos series. Ahora para agregar una tercera serie, lo mismo. Agregar y nombre de la serie. ¿Cómo se va a llamar esa serie? Va a llevar el nombre del año que representa. Vamos a graficar la del 2012. Correcto. Y los valores de la serie. Desde enero hasta junio. Desde enero hasta junio. Y damos clic en aceptar. Bien. Es el mismo procedimiento que hemos hecho para todos los años, solamente que al momento de seleccionar los datos, los hemos ubicado en una columna diferente. Por eso, de manera previa las resaltamos para guiarnos en qué datos son los que tenemos que ir seleccionando. Si le damos clic en aceptar, ahí vemos que ya nos aparece esa tercera serie. Aunque todavía aquí el gráfico no nos muestra la leyenda. Aquí nos damos cuenta que es importante esto de aquí, la leyenda, cuando tenemos más de una serie para saber qué línea corresponde a qué parte del dato. Yo no sé si esta es 2002, 2012 o 2004, a menos que la señale, pero si lo tengo a simple vista, no me aparece. Entonces, esa es la importancia de agregar una leyenda, que lo vamos a hacer después. Ahora vamos con la parte de los ejes. Si nos damos cuenta aquí, en los ejes horizontales no aparecen los meses todavía. Entonces tenemos que editar en la parte derecha del cuadro que teníamos abierto hace un momento, donde nos decía categorías, ¿verdad? Y los elementos del eje horizontal. Entonces, nuevamente, clic izquierdo, clic derecho, seleccionar datos. Damos clic aquí, en editar, en la parte que dice etiquetas del eje horizontal, categoría. Vamos a editar. Nosotros no queremos que aparezca 1, 2, 3, 4, 5, 6, como vemos que aparece actualmente, sino que queremos que aparezca enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Entonces, ¿qué valores tenemos que seleccionar? Las celdas que contienen esos nombres. Y ahí ya nos aparece enero, febrero, marzo. Aceptar. Y vemos que aquí ya nos aparecen los meses. Entonces ya le hemos ingresado correctamente la información para que el programa nos muestre eso en el gráfico. Le damos clic en aceptar y ahí ya tenemos los meses en el eje horizontal. Ya está lo que tenemos en el gráfico, ¿verdad? La parte de el ingreso de los datos ya está finalizada. Todo lo demás consistiría en agregarle elementos. Bien, hasta ahora tienen alguna consulta en alguna parte del procedimiento que hemos realizado. ¿Han podido elaborar el gráfico? Sí, licenciada. Licenciada.
Bien. Ahora vamos con la parte de los elementos del gráfico. ¿Qué elementos nomás vamos a agregarle? Vamos a agregarle la leyenda, que les mencionaba porque es necesaria. Ya, si no le deja poner los meses, es probable que no haya elegido un gráfico de líneas. No eligió uno de dispersión, por si acaso. Dale clic derecho en seleccionar datos. Aquí no le deja dar clic en editar. Es que el programa no le deja dar clic en editar es porque usted no seleccionó el tipo de gráfico de líneas. ¿Cómo puede modificar eso? Dele clic al gráfico, arriba en diseño de gráfico, dele clic en cambiar tipo de gráfico, aquí. Y ahí usted va a poder ver si escogió ese gráfico. Si usted abre esa ventana, el programa solo lo manda aquí a líneas y al tipo de gráfico, líneas con marcadores. Si el programa automáticamente usted lo manda a esa sección, es porque usted está trabajando con el gráfico que se solicitó. Si usted selecciona esa opción de cambiar tipo de gráfico y lo manda acá a dispersión y a un gráfico así, tal vez esa sea la razón por la cual no lo deja editar el eje horizontal, porque habrá seleccionado un gráfico de dispersión, que no es lo mismo que un gráfico de líneas. Bien, entonces si tiene gráfico de líneas, con marcadores, no debería tener ningún problema para editar los elementos del eje horizontal. Seleccionar datos y en el eje horizontal le clic en editar. Le borra lo que actualmente dice, tiene que borrar esto. Y ahí tiene que situarse en la primera fila del mes, desde enero, luego lo arrastra hasta junio, suelta el clic y da clic en aceptar. Y ahí nuevamente pone aceptar y le deben salir los nombres de los meses en el eje. Bien. Entonces, una vez que tenemos el gráfico con las tres series, le damos clic aquí en elementos del gráfico. ¿Qué nomás vamos a agregarle a este gráfico? Vamos a agregarle los títulos a los ejes para saber qué información está en el eje horizontal y en el vertical. Vamos a agregarle título al gráfico para saber qué representan esas líneas y vamos a agregarle la leyenda. Preferiblemente la leyenda ubiquen en la parte inferior siempre para que no nos reste espacio, área útil del gráfico. Y ahí ya sabemos, la línea azul representa los datos del año 2002, la línea naranja a los datos del año 2004 y la gris a los datos del año 2002. Entonces ahí ya podemos entender un poco mejor la información del gráfico. Bien, ahora como ya le agregamos títulos a los ejes, vamos a escribir qué nombre le vamos a dar. Si observamos en el eje horizontal, son meses, ¿verdad? Pero realmente esas son las unidades en las que está representada una variable. La variable es tiempo. Así esté en años, en minutos, en horas, la variable es tiempo. Las unidades, en este caso, son meses. ¿Bien? En el eje vertical tenemos igualmente variables precipitaciones, lo que en este caso son precipitaciones máximas, pero son mensuales, ya no son anuales. Licenciado, ¿cómo puso ahí abajo? ¿Cómo hizo para poner el 2002, 2004 y 2012 ahí abajo? Ya, en leyenda, da clic sobre el gráfico, da clic en el más, que dice elementos del gráfico, y le agrega aquí, donde dice leyenda, le marca el visto. Si usted le marca el visto, automáticamente se le va a poner en el lado derecho. Entonces, si usted quiere moverle la posición, da clic sobre la flechita, y ahí le dice dónde lo quiere ubicar, si a la derecha, arriba, a la izquierda, o en la parte inferior del gráfico.
Bien, entonces tenemos en el eje vertical precipitación máxima mensual y las unidades en milímetros. Ahora, si nosotros queremos editar las marcas de graduación de este gráfico, podemos hacer. ¿A qué nos referimos con eso? Perdón, a las líneas de división. Recuerden que cuando nosotros hacíamos un gráfico manualmente, yo les decía, pueden ir colocando los valores Una pregunta. de 10 en 10 o de 20 en 20, ¿verdad? Entonces aquí, si nos damos cuenta, están de 50 en 50. Esto se puede editar. Dígame. ¿Cómo hizo eso que usted que estaba diciendo, de que fue en 50 y 50, que los números le salieron? Eso recién les voy a explicar. Bien, entonces eso se puede editar. ¿De qué forma? Ustedes se sitúan aquí sobre los números del eje y dan doble clic. A lo que ustedes dan doble clic se les va a abrir en la parte derecha un panel de opciones para dar formato al eje. Bien, tiene que decir así, dar formato al eje. En la parte de opciones de eje, ven que está resaltada esta parte de aquí. Opciones de eje, ese icono. Si es que de pronto está resaltado otro icono, el de relleno, no, tienen que seleccionar este de aquí, el que tiene ese icono. Y aquí en límites, nos vemos que el mínimo es 0, el máximo es 200. Eso no es necesario modificarlo, eso lo hace el programa de forma automática porque ya reconoció todos los datos que le ingresamos. Las unidades, las principales y las secundarias, eso sí podemos nosotros dividir. Aquí nos dice que las principales están de 50 en 50 unidades. Que vemos qué es lo que está pasando aquí. Si nosotros queremos que haya más valores, podemos ponerlo de 20 en 20, ¿verdad? Entonces aquí escribimos, borramos ese 50, escribimos 20 y nada más. Damos clic fuera y vemos que se modificó nuestra escala. Ahora los números están de 20 en 20. No les recomendaría poner de 10 en 10 porque se van a ver demasiados números. Entonces, creo que de 20 en 20 están, es una subdivisión, una división correcta para las marcas de graduación. Y simplemente lo cierran y ya. ¿Dónde coloco el licenciado para colocar eso ahí? Se sitúa en la parte, en el eje sobre los números y da doble clic. Y ahí se abre esta opción. Y aquí en unidades, en principales, usted le cambia cada cuánto quiere que se coloquen los valores. Si le pone cada 50, se van a cambiar así. Si le pone cada 20, van a ir de 20 en 20. Solo las principales editen. Las secundarias no son necesarias porque nosotros no tenemos ni siquiera activadas las líneas de división secundarias y serían demasiado chiquititas. Se verían muchos números. También pueden ponerlas de 30 en 30, de 40 en 40, etc. ¿Ven? Señorita, una pregunta. Dígame. No importa si los años que a usted le aparecen abajo, 2002, 2004 y 2012, aparezcan del lado derecho, porque a mí me sale del lado derecho. No, todo eso se puede modificar. Toda la posición de los elementos se modifica aquí. Usted se dirige a la parte de leyenda y en esta flechita usted le da clic. Si quiere que aparezcan abajo, selecciona aquí, inferior. Si quiere que aparezcan arriba, a la izquierda, a la derecha, va moviéndola. Licenciado, Dígame. en lo anterior que tenía usted en el lado derecho, perdón, a mí solo me salía hasta el tercero, no me sale el otro, el que usted modificó. ¿Cuál? Bueno, usted dio clic en 210 ahí, por ahí, a mí no me salió, solo me salió hasta el tercero, no me sale el otro, no me sale ese. ¿Qué valor no le sale? O sea, solo me sale hasta el tercero de ahí donde está, no, acá en el lado izquierdo, donde dice dar formato al eje. Solo me sale hasta el tercero. Ya, ¿no le sale este icono? No. Ya, a lo mejor usted seleccionó un número específicamente. Tiene que ver que se le seleccione todo el eje, todos los 4 del eje. 20 o 30. Esa parte la verdad es que no es relevante. Lo que ustedes tienen que darse cuenta es la forma de su gráfico. Esto, la única diferencia es
la precisión que le va a dar para que usted sepa cercano a qué valor se encuentra. Pueden dejarlo cada 20, pueden dejarlo cada 30, pueden dejarlo cada 50, no hay ningún problema con esa parte. Licenciada, Igual el gráfico no cambia en base a eso. Bien. ¿puede poner en lo anterior que era dar formato al eje? Vamos a agregarle el título al gráfico. El gráfico se va a llamar precipitación máxima mensual. Bien. Entonces tenemos un gráfico anual y luego, como si lo hiciéramos un zoom a ciertos años, tenemos mensual para los diferentes años. Esos serían los elementos que vamos a estar dejando en nuestro gráfico. Ahora, toda la otra parte ustedes ya saben que es editable. En debajo del más, vemos este icono que nos permite cambiarle los estilos al gráfico. Si ustedes le dan clic, nos va a mostrar variantes en cuanto al estilo y en cuanto al color de ese gráfico. Aquí si ustedes seleccionan otra paleta de colores, lo que va a suceder es que se le van a cambiar los colores de las líneas de las series. No les recomiendo que utilicen los monocromáticos porque no va a haber mucha diferencia en los años. Los multicolores sí pueden utilizarlos. Eso ya queda a elección de cada uno de ustedes. Y en cuanto a la parte del estilo, lo que ustedes pueden ver es que se cambia el formato del texto, las marcas de cada una de las series. Unas están con un cuadrado, otras son un triángulo, otras un círculo. Son solo pequeños detalles, ya detalles más visuales, pero no alteran la estructura general de su gráfico. Bien, luego este gráfico ustedes lo copian, control C o clic derecho, copiar, y lo llevan a su hoja de Word, donde tienen su plan de emergencias, y ahí lo pegan. ¿Dónde le vamos a pegar? Lo vamos a pegar después del gráfico de la clase anterior. Una pregunta, señorita. Dígame. ¿Va a haber tema para los exámenes trimestrales o tenemos que estudiar todos los 3 parciales? Sí, o sea, son los temas de todos los 3 parciales, pero todavía falta para los exámenes trimestrales. Aquí vienen 2 semanas más de refuerzo. Ahorita centrémonos en la actividad que estamos haciendo ahora. Bien, tenemos las precipitaciones, el gráfico de precipitaciones máximas anuales que realizamos en la clase anterior, la redacción que hicimos de la interpretación de ese gráfico, ¿verdad? Y ahora vamos a pegar aquí, debajo de esa redacción o de esa interpretación, vamos a pegar nuestro gráfico de precipitaciones máxima mensual. Damos clic en control V o clic derecho, pegar, y ahí ya tenemos nuestro gráfico. Ahí, así colocamos la clase pasada y que estamos haciendo ahorita. Sí, en la clase anterior el que colocamos fue este de aquí, en las precipitaciones máximas anuales, junto con la interpretación. Ahí, ¿verdad? Entonces, ¿Es obligación ponerle la interpretación? sí, porque el gráfico por sí solo, para una persona que lo observe, no va a comprender qué es lo que representa. Entonces, tenemos que decir, y eso lo hicimos en la clase anterior, habíamos dicho de dónde tomamos los datos, qué es lo que podemos observar en este gráfico. Y eso es importante porque con base en lo que aquí nosotros habíamos mencionado, es que tenemos la pauta para justificar por qué razón hemos escogido estos años para hacer ese nuevo gráfico. Bien, entonces ahora debemos agregarle una interpretación a este gráfico. ¿Qué podemos observar comparando los 3 años que hemos tomado? Hemos tomado un máximo, hemos tomado un año de precipitaciones mínimas y hemos tomado un año donde habían precipitaciones muy cercanas a las máximas, pero por debajo de él, ¿verdad? Entonces tenemos un máximo, un mínimo y uno intermedio aproximadamente. Podemos darnos cuenta que a lo largo de todos los meses, el valor que predomina en todos los meses es el de
correspondiente al año 2002, ¿verdad? El año 2002 puede decir que fue un invierno bastante fuerte. Sus precipitaciones excedieron a todas las demás, en todos esos meses analizados. Luego, seguida de la del 2004, donde ahí se presentaron los valores mínimos para todo el periodo analizado, desde el 2000 hasta el 2013, en todos los meses, ¿verdad? No hay ningún mes en el que las precipitaciones del 2004 hayan sido mayores que las del 2002. Mientras que, tomando la del 2012, nos damos cuenta que se encuentra en la mayoría de los meses por un poco por debajo de la del 2002 y por encima de la del 2004, a excepción del mes de mayo. Solamente en el mes de mayo hubo un valor que fue mayor en el 2004 que la precipitación del 2012. Pero de forma general podemos decir que el 2002 fue un año de precipitaciones bastante fuertes, ¿verdad? Bastante intensas, mientras que el año donde han habido precipitaciones de menor magnitud fue en el 2004. Ahora vamos a hacer un análisis mes a mes. Vemos que en enero, un valor mínimo que se ha presentado es de 44 y un máximo de 112. En febrero, un valor mínimo es de 65 y un valor máximo de 178. Si comparamos, ya nos da un rango, ¿verdad? De entre qué valores se encuentran las precipitaciones en cada mes. Entonces, si comparamos los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, vemos que significativamente en el mes de febrero es donde predominan las lluvias de mayor magnitud, ¿verdad? De gran intensidad. Entonces, eso vamos a redactarlo en nuestra interpretación. Vamos a decir que, en base en lo que podemos analizar, ese sería un mes más propenso a sufrir inundaciones, ¿verdad? Entre los meses desde enero hasta marzo son donde se presentan las fuertes lluvias, pero siendo más intensas o siendo de mayor magnitud en el mes de febrero, de acuerdo a los registros de datos de ese anuario meteorológico. Bien, entonces eso lo vamos a redactar de forma textual. Dígame el estudiante Ramírez. Licenciada, una pregunta. En su diagrama, el último que hicimos, tiene como unas rayas verticales, no están las horizontales. Sí, eso se cambió al momento de aquí, en estilos del gráfico, cuando yo seleccioné otro estilo, nada más. Si usted selecciona otro, ve que hay estilos donde no hay ninguna línea, estilos donde hay líneas solo horizontales o solo verticales. Eso ya es cuestión de cómo ustedes lo elijan, pero se dan cuenta que la forma del gráfico no cambia. Lo único que cambia son esos detalles estéticos. Ok, listo, muchas gracias. Bien, entonces, bueno, nosotros habíamos redactado ya una interpretación que realizamos en un paralelo anterior. Quería compartirles porque pues, la idea principal es la misma, ¿verdad? Lo único que va a cambiar es las palabras que se utilicen para decir. Pero primero empezábamos con un párrafo que nos permita conectar la información del gráfico anterior con lo que ahora vamos a mostrar. Tenemos, a partir del gráfico de precipitaciones máximas anuales, es decir, el gráfico primero que realizamos, se identificaron los años donde se presentaron los eventos de máxima y de mínima magnitud para el periodo analizado, ¿verdad? Que fueron los años 2012, 2002 y 2004, que fue el menor. Por lo tanto, en el presente gráfico se muestran las precipitaciones máximas mensuales de los meses de invierno, es decir, desde enero hasta junio, correspondientes a dichos años, 2002, 2004 y 2002. Aquí, este párrafo lo que está haciendo es conectar la información de lo anterior, de esto, los máximos y el mínimo, con este nuevo gráfico, que partimos tomando esos años por esa razón, porque son los años más representativos de todo el intervalo de tiempo. Luego en el segundo gráfico ya estamos haciendo el análisis de en el segundo párrafo ya estamos haciendo el análisis de este gráfico en específico. Tenemos que, se observa que durante los meses enero, febrero y marzo,
las precipitaciones alcanzan sus valores máximos, mientras que desde mayo hasta junio los valores disminuyen, ¿verdad? En todos los años analizados se presenta la lluvia o el evento de mayor magnitud en el mes de febrero. Tanto para el año 2002 como 2004 como 2012, siempre predomina el mes de febrero frente a los demás. A excepción del año 2004, ¿verdad? Que en marzo incluso aumentó. Pero aquí puede deberse esto a que haya ocurrido esa lluvia en los últimos días de febrero, que ya se cruzó con a lo mejor los primeros días de marzo, y ya no se registró ese dato en febrero, sino en marzo. Ahí habría que ver qué día de febrero o qué día de marzo hubo ese evento de mayor magnitud. Pero la tendencia general es que en el mes de febrero se haya presentado esa lluvia mayor que los demás meses en todo el año, siendo el mes con mayor riesgo a sufrir inundaciones. Entonces, esta es la única conclusión que nosotros podemos hacer a partir de la información que tenemos a disposición. No estamos infiriendo nada más. Entonces, eso es lo importante de tener información, en primer lugar, datos reales. Estamos trabajando con datos reales, hemos realizado un procesamiento de datos, hemos graficado para poder observar mejor. A veces de forma numérica no se lo visualiza tan claramente que mediante un gráfico que ya nos muestra cuál es el comportamiento, en qué tiempos los datos tienden a aumentar, en qué tiempos tienden a disminuir. Vemos que hay patrones que se repiten o hay tendencias bastante evidentes, ¿verdad? Así sea en todos los años, ya sea en los máximos como en los mínimos, ese patrón está ahí palpable. Entonces, no estamos haciendo inferencias, no podemos decir algo que no lo podamos sustentar con información. Todo lo que hemos ido redactando hasta ahora es algo que se puede observar en este gráfico. ¿Y de dónde sacamos este gráfico? De datos de una fuente que lleva registros de lugares en el sitio, ¿verdad? Y específicamente para esta ciudad, y a lo largo de un periodo de años bastante extenso, ¿verdad? 10 años, en este caso 13 años, es un tiempo muy considerable para poder hacer este análisis. Tenemos mucha información que nos permite afirmar que, pues que lo que estamos escribiendo aquí refleja la realidad. Entonces, esa es la utilidad de lo que hemos hecho con este ejercicio, ¿verdad? No solamente la elaboración del gráfico y ahí se quedó, sino poder obtener algo más de eso. ¿Qué nos está diciendo esa información? Y bueno, entonces con esta parte del trabajo ya quedaría nuestro aporte desde esta asignatura para el plan de emergencias que se encuentra justamente dentro de esta zona de Sí, te puede realizar las inundaciones. Licenciado, ya se puede subir el trabajo de Excel a mi académico. De la parte de identificación de amenazas. Sí, entonces, ¿qué es lo que ustedes van a presentarme por mi académico? El documento de Excel, aquí, donde tenemos la tabla y los dos gráficos, nada más, esto y esto de acá. ¿Qué es lo que hemos realizado concerniente a esta asignatura? Bien, y lo demás, como les acabo de compartir y que lo acabamos de redactar, es como aporte para su proyecto con todas las demás asignaturas, ¿verdad? Ese no lo recibo yo, porque, bueno, yo solamente, pues, puedo revisarles esta parte que hemos trabajado en esta asignatura. Bien. Ok, entonces, ¿tienen alguna pregunta adicional? Dígame. Señorita, ¿puede ¿Vamos a regresar enviar en entonces? PDF o normal? Dígame. Si lo enviamos en PDF o un documento de Excel normal. No, el archivo de Excel. Ok.
señorita, ya nos podemos retirar, ¿o no? Sí, ya con esto quedaría culminada la actividad y si no tienen alguna consulta específica con algún problema que tengan para ayudarlos, ya podemos finalizar. Bien, dígame el estudiante Santiago Escobar. Señor, ya verifiqué y sí es el mismo, pero no me deja permitir agregar los meses. Ok, ¿sí me puede compartir la pantalla para revisar? Ya. Ya, dele clic derecho, seleccionar datos. Ya no le permite editar. Ábrame un momento cualquier serie. No cierre. Aquí al lado izquierdo, en 2002 o 2004, 2012, dele clic a cualquiera y ponga modificar. Déjenme ver cómo está. Ya, sí tiene otro tipo de gráfico, tiene un gráfico de dispersión, porque los gráficos de dispersión tienen aquí dos opciones, para ingresar valores de X y valores de Y. Los gráficos de líneas no nos muestran valores de X y de Y, simplemente dicen valores de la serie. Entonces tenemos que cambiar el tipo de gráfico. Cierre esa ventana, no hay ningún problema, no se le va a borrar nada. Ya, sí, ponga cancelar o cierre, ya. Ya, dele clic al gráfico y arriba pongan cambiar tipo de gráfico. Ya, si ve, nos mandan a gráfico de dispersión. En el lado izquierdo está sombreado, donde dice dispersión. A la izquierda, donde están todos los nombres de los tipos de gráficos. Entonces nosotros vamos a seleccionar otro gráfico. Tiene que situarse donde dice líneas. Ahí, líneas y seleccionar eso. Y ahí dele clic en aceptar. Ya. Y ahí sí le va a dejar editar. Clic derecho, seleccionar datos. Y ahí sí, edítelos. Seleccione los meses y ya. Ok, bien. Si no tienen alguna otra consulta, ya podemos finalizar la clase. Ah, cierto. En Google Classroom les envié un anuncio el día de ayer para los estudiantes que deseen recuperar la calificación de la lección. Solo para quienes tengan menos que 10, no es obligatorio, ahí están las indicaciones y pueden enviar, pero es por medio de Google Classroom, no es en mi académica. Para quienes deseen recuperar la nota de la lección, es promediado, no le reemplaza la nota de la lección. Habrá que hacer la corrección de la evaluación y este es el enlace para que puedan acceder a las preguntas. Bien, nos vemos entonces aquí el día jueves. Les deseo que tengan una buena noche y que pasen bien. Señor, Dígame. Chao, licenciada, pase bien. yo realicé la esta, pero no Licenciada, se pase ve, bien. cuando lo termino de realizar no se ven las respuestas Chao, de las licenciada. preguntas. Ya, a ver, el formulario se los he adjuntado para que puedan ver cuáles son las preguntas, pero la corrección tienen que hacerla, ahí están las indicaciones, a mano y tienen que hacer un procedimiento. De ahí la calificación está subida en mi académico, entonces ahí pueden revisar Pero, cuál es la nota que tienen. disculpe señorita, una pregunta. ¿El formulario solo es para los que sacaron bajo o todos lo deben hacer? Sí, eso es opcional, no es obligatorio para nadie, solamente para quienes deseen recuperar la nota. Quienes tengan menos de 10. Licenciada, pero a usted solo le enviamos el documento de Excel al académico. Sí, de la actividad del proyecto, sí, el archivo de Excel a mi académico. Ay, ok, gracias, licenciada. Licenciada,